En una fría madrugada de invierno, en diciembre de 1542, una madre agotada sostenía en sus brazos a un niño recién nacido. La casa era humilde, las paredes apenas protegían del viento helado que azotaba la aldea de Fontiveros, en la vieja Castilla. Su esposo, Gonzalo de Yepes, un hombre de origen noble que había renunciado a sus privilegios por amor a una humilde tejedora, Catalina Álvarez, miraba a su pequeño hijo con preocupación. Sabía que el mundo en el que aquel niño crecería no sería fácil. La pobreza los rodeaba, pero algo en la mirada de aquel bebé parecía iluminar la penumbra de su destino. Juan de Yepes Álvarez, el niño que un día sería conocido como San Juan de la Cruz, nació en un hogar donde el amor y la fe eran las únicas riquezas. Desde muy temprano, su vida estuvo marcada por la pérdida y el sufrimiento. Su padre, rechazado por su familia noble por haberse casado con una mujer de condición humilde, enfermó y murió cuando Juan aún era un niño. Catalina quedó sola con sus hijos, sin bienes, sin recursos, dependiendo solo de su trabajo como tejedora para alimentarlos. La miseria los persiguió. Catalina, con un corazón de madre inquebrantable, intentó buscar ayuda en Toledo, donde vivían parientes de su esposo, pero fue rechazada. Juan, siendo aún un niño, conoció la indiferencia de los hombres y el peso del abandono. Su madre, sin otra opción, se trasladó con sus hijos a Medina del Campo, buscando un futuro mejor. Fue en Medina donde Juan comenzó a destacarse. Desde niño, su alma parecía estar hecha de una materia diferente. Aceptó la pobreza con humildad, nunca se quejó del hambre ni del frío, y desarrolló una profunda devoción por la oración y el silencio. Trabajó en un hospital para pobres y enfermos, ayudando a los más desamparados, sintiendo en su interior el llamado de Dios a una vida de entrega total. Se cuenta que, en varias ocasiones, mientras aún era un adolescente, se perdía en largos momentos de contemplación. Uno de los sacerdotes del hospital donde trabajaba relató que en una ocasión lo encontró orando en la capilla, con los ojos cerrados y una expresión de éxtasis en su rostro. Cuando le preguntó qué hacía, Juan simplemente respondió: «Converso con aquel que todo lo llena, con aquel que es más dulce que el pan y más real que el aire que respiro». Aquella respuesta dejó al sacerdote sin palabras. No era normal que un joven hablara así de Dios, con esa intimidad, con ese amor que ardía dentro de él como una llama imposible de apagar. Pero Juan no solo era contemplativo, también era brillante, poseía una mente aguda y una sensibilidad única. A pesar de la pobreza, fue admitido en el Colegio de los Jesuitas de Medina del Campo, donde recibió una educación excelente. Allí estudió gramática, retórica, filosofía y teología, pero su verdadera pasión no eran los estudios mundanos, sino el conocimiento de Dios. Su corazón ardía por una vida de mayor entrega, de mayor profundidad espiritual. Cuando cumplió 21 años, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Ingresó en la Orden de los Carmelitas y tomó el nombre de Juan de Santo Matías. No buscaba poder ni reconocimiento, solo quería perderse en el amor de Dios. Pero aún no sabía que ese camino de santidad lo llevaría por sendas de sufrimiento, traición y pruebas que pondrían a prueba su fe. ¿Por qué un alma como la suya tendría que atravesar la oscuridad antes de encontrar la verdadera luz? Antes de continuar con esta historia, te invito a darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Déjame en los comentarios: ¿crees que el sufrimiento nos acerca más a Dios? Los conventos reformados comenzaron a multiplicarse. Cada vez más frailes y monjas se unían al movimiento, atraídos por la autenticidad de su mensaje. Pero la resistencia dentro de la orden aumentaba. Los superiores veían con inquietud el crecimiento de la reforma, temían que Juan y Teresa estuvieran dividiendo el Carmelo y que su influencia se volviera demasiado grande. Entonces, la persecución comenzó. Espías dentro de la orden informaban cada movimiento de Juan.
Se le prohibió predicar en ciertos lugares. Se le retiró el apoyo de algunos conventos y comenzaron a circular rumores en su contra. Sin embargo, Juan nunca perdió la paz. Sabía que toda obra de Dios es probada con fuego, y estaba dispuesto a sufrir si eso significaba que su amada orden carmelita volviera a su pureza original. En una de sus cartas a Teresa, escribió: «No, me espantan las dificultades, madre. Antes bien, me confirman que estamos en el camino correcto. El amor verdadero crece en la adversidad, y nuestra alma se fortalece cuando todo a su alrededor se derrumba. Solo en Dios está nuestra seguridad». Pero lo que Juan no sabía era que su prueba más dura aún estaba por venir. Sus enemigos dentro de la orden no descansarían hasta verlo caer. La reforma carmelita estaba creciendo demasiado, y había quienes estaban decididos a detenerla a cualquier costo. El encuentro con Santa Teresa y la revolución del espíritu. Los años que Juan pasó como carmelita fueron de intenso estudio y oración, pero también de un creciente desasosiego. Algo dentro de él le decía que la vida monástica que llevaba no era suficiente. Veía cómo los frailes se habían acomodado, cómo la disciplina se había relajado, y cómo la llama del fervor que había caracterizado a los primeros carmelitas se estaba apagando. En su corazón ardía un deseo de mayor austeridad, de un regreso a la pureza del espíritu. En 1567, su destino dio un giro inesperado. Mientras estudiaba en la prestigiosa Universidad de Salamanca, Juan recibió una visita que cambiaría su vida para siempre. Una mujer de ojos penetrantes y voz firme lo observaba con una mezcla de determinación y esperanza. Su nombre era Teresa de Jesús, una monja carmelita que había iniciado una reforma dentro de la orden y que buscaba almas dispuestas a abrazar una vida de mayor entrega y sacrificio. Desde el primer encuentro, Juan sintió que Teresa entendía lo que él llevaba tiempo sintiendo en su interior. «Hermano mío, los tiempos son difíciles», le dijo ella, «y Dios busca corazones dispuestos a devolverle el lugar que le pertenece en nuestras almas». La voz de Teresa era como un fuego que encendía las brasas que dormían dentro de 1900. Él le habló de su visión, de la necesidad de una reforma radical dentro del Carmelo, de un retorno a la pobreza, la oración y la vida contemplativa. Juan, con su espíritu sediento de Dios, supo en ese instante que su camino estaba ligado al de aquella mujer. Pero abrazar la reforma no sería fácil. La orden estaba dividida. Muchos se habían acostumbrado a las comodidades, al prestigio y al poder. La idea de volver a una vida austera, de oración y recogimiento, les parecía absurda. Sin embargo, Juan y Teresa no se dejaron intimidar. En 1568, en un pequeño convento de Duruelo, con solo unos pocos frailes dispuestos a seguirlo, Juan se convirtió en el primer carmelita descalzo, adoptando el nombre con el que pasaría a la historia, Juan de la Cruz. Desde el principio, la reforma fue vista con desconfianza. Los frailes descalzos vestían hábitos sencillos, caminaban descalzos como signo de humildad y se entregaban a una vida de oración constante. Juan, con su carácter firme pero sereno, guiaba a los nuevos frailes con amor, enseñándoles que la verdadera grandeza no estaba en el reconocimiento de los hombres, sino en la intimidad con Dios. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Muchos dentro de la orden carmelita vieron en Juan y en Teresa una amenaza. Los acusaban de fanatismo, de exageración, incluso de herejía. Se burlaban de su pobreza, de su insistencia en la contemplación, de su llamado a la pureza espiritual. Pero ni Juan ni Teresa retrocedieron. Sabían que Dios les pedía valentía, que aquel camino estaba marcado por la cruz. Se dice que en una ocasión, un fraile le preguntó a Juan por qué insistía tanto en la penitencia y en la oración, a lo que él respondió con una frase que quedaría grabada en la historia: «Para ir donde no se sabe, hay que pasar por donde no se sabe». Era su manera de decir que la verdadera unión con Dios no se alcanza con la lógica ni con la comodidad, sino con la entrega total, con la fe ciega, que se lanza al abismo del amor divino sin esperar explicaciones. La noche oscura del alma.
Era una noche cerrada, sin luna ni estrellas. El viento helado silbaba entre las piedras del convento de los Carmelitas en Toledo, mientras un grupo de frailes recorría los pasillos en silencio, con los rostros endurecidos por la decisión que estaban a punto de ejecutar. En el centro del claustro, de rodillas y con las manos atadas, se encontraba Juan de la Cruz. Su rostro reflejaba una paz serena, pero sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de un fuego interno que nadie podía apagar. Había sido arrestado, bajo la acusación de desobediencia. Sus superiores, temerosos de la creciente influencia de la Reforma Carmelita, habían decidido castigarlo de la manera más cruel posible: encerrarlo en un calabozo, aislarlo, humillarlo, obligarlo a ceder. Sin juicio ni defensa, fue condenado a prisión en el propio convento. Allí, en una celda minúscula, oscura y fría, comenzó la prueba más grande de su vida: la verdadera noche oscura del alma. El calabozo de Toledo era una tumba en vida. Era un espacio de apenas 2 metros de largo por 1 de ancho. No tenía ventanas, salvo una pequeña rendija por la que apenas entraba la luz. En invierno, el frío calaba hasta los huesos. En verano, el aire se volvía sofocante. El único mueble era una tabla de madera que le servía de cama. Durante 9 meses, Juan vivió allí en condiciones inhumanas, recibiendo solo pan y agua, siendo castigado con azotes cada semana por los frailes que querían quebrantar su espíritu. Pero lo que sus captores no sabían era que, lejos de destruirlo, aquel sufrimiento estaba forjando en Juan una fe aún más profunda. En aquella oscuridad absoluta, donde el cuerpo se debilitaba y la mente podía rendirse a la desesperación, su alma se encendió con una luz que pocos han alcanzado. Fue en aquel calabozo donde nació su obra más mística y trascendental: la noche oscura del alma. Se dice que a pesar del encierro, Juan nunca dejó de rezar. Cuando los frailes lo golpeaban, él respondía con silencio. Cuando lo humillaban, él cerraba los ojos y se refugiaba en la presencia de Dios. Y en las madrugadas, cuando todo el convento dormía, componía versos en su mente, líneas llenas de un amor tan puro y profundo que solo podían haber nacido en el crisol del sufrimiento. Una de sus frases más impactantes, nacida de aquella prisión, dice: «Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas». Porque, para alcanzar la verdadera unión con Dios, el alma debía atravesar el desierto, el vacío, el abandono. Solo cuando se pierde todo, cuando no queda más que la nada, Dios se hace completamente presente. El alma debía morir para renacer en la luz. Los escritos de Juan, compuestos en aquellos meses de encierro, no eran solo poesía, eran un mapa del alma en su camino hacia Dios. Describía un proceso de purificación, un tránsito doloroso en el que el alma debía desapegarse de todo lo material, de toda seguridad, incluso de sus propias certezas espirituales, hasta quedar completamente desnuda ante el Creador. Pero la cárcel no solo era un lugar de prueba espiritual, también era una amenaza real para su vida. Los castigos se intensificaban y su cuerpo estaba cada vez más débil. Sus enemigos dentro de la orden esperaban que muriera allí, olvidado, sin que nadie reclamara por él. Sin embargo, Juan aún tenía una misión que cumplir. Una noche de agosto de 1578, después de 9 meses de prisión, Juan tomó la decisión más audaz de su vida. Con el poco hilo que tenía, ató varias sábanas y logró descender por una ventana hasta un tejado cercano. Descalzo, con el cuerpo herido y débil, cruzó el convento en plena oscuridad y logró escapar. Se refugió en el convento de las Carmelitas Descalzas, donde fue recibido por las monjas con asombro y compasión. Cuando una de las monjas vio el estado en que estaba, exclamó: «Padre Juan, Dios ha hecho un milagro contigo. Pareces un resucitado». Y, en efecto, lo era. Juan había descendido hasta la noche más oscura, hasta la soledad más absoluta, y había salido de ella transformado. A partir de ese momento, su mensaje alcanzó una profundidad aún mayor. No hablaba solo de Dios. Hablaba de un Dios que se encontraba en el silencio, en la entrega total,
en la confianza ciega, incluso cuando todo parecía perdido. En una de sus cartas, escribió: «Cuando el alma está en la noche oscura, no debe hacer nada, sino esperar con amor y paciencia. Porque lo que viene después es más hermoso que todo lo que ha conocido antes». Su experiencia en la cárcel no lo destruyó. Lo convirtió en el místico que cambiaría la historia de la espiritualidad cristiana. Su obra, escrita entre el dolor y la esperanza, sigue iluminando a miles de almas que buscan sentido en medio de sus propias noches oscuras. Pero la historia de Juan aún no había terminado. Su camino lo llevaría a nuevos desafíos, nuevas luchas y finalmente a la gloria de la santidad, la huida milagrosa y la gloria de la fe. El viento soplaba con fuerza aquella noche de agosto de 1578. Las sombras danzaban en las paredes de la celda donde Juan de la Cruz yacía, extenuado, pero con una determinación que ardía como un fuego en su pecho. Durante 9 meses, había sido reducido a la nada, su cuerpo magullado por los azotes, su espíritu probado en el horno de la soledad, su fe puesta a prueba hasta el extremo. Y sin embargo, en lo más profundo de aquella oscuridad, había encontrado la luz más pura, aquella que no dependía de los sentidos ni de las seguridades humanas. Pero algo le decía que su tiempo allí estaba llegando a su fin. Si se quedaba más tiempo, los frailes que lo habían hecho prisionero terminarían con su vida. Sabía que Dios no lo había traído hasta este punto para dejarlo morir en el olvido. Era hora de actuar. Esa noche, cuando la luna iluminaba tenuemente los muros del convento carmelita de Toledo, Juan llevó a cabo su audaz plan. Había logrado reunir durante días pedazos de tela con los que había trenzado una cuerda improvisada. Con el corazón latiéndole con fuerza, se deslizó hasta una pequeña ventana y comenzó a descender por la endeble cuerda. Sus manos ensangrentadas apenas sostenían el peso de su cuerpo debilitado, pero una fuerza invisible parecía sostenerlo. Al llegar al suelo, sintió que sus piernas flaqueaban, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Con pasos silenciosos, se deslizó por los pasillos del convento hasta alcanzar el patio exterior. Allí, el último obstáculo, un muro alto que separaba la libertad del encierro. Con un esfuerzo sobrehumano, trepó, sintiendo cómo sus músculos protestaban con cada movimiento. Finalmente, con un último empujón, cayó al otro lado. Respiró hondo. Estaba libre. Se adentró en las calles de Toledo, envuelto en harapos, sucio y débil, pero con el alma encendida. Sabía que no podía permanecer allí por mucho tiempo, así que buscó refugio en el convento de las Carmelitas Descalzas. Cuando se entosió, las monjas lo vieron. Apenas podían creer lo que tenían ante sus ojos. «Padre Juan, Dios lo ha salvado», exclamó una de ellas, llevándose las manos al pecho. Con manos temblorosas, le ofrecieron pan y agua. Juan apenas podía sostener la taza, pero cada bocado que tragaba sabía a victoria. En su interior, no había odio ni rencor por quienes lo habían encarcelado. Al contrario, su amor por Dios y por la humanidad había crecido aún más en el sufrimiento. A partir de ese momento, Juan no solo fue un reformador, sino un testimonio vivo del poder de la fe en medio de la adversidad. La noticia de su huida milagrosa se esparció rápidamente, y muchos comenzaron a verlo no solo como un líder espiritual, sino como un verdadero místico, alguien que había visto el rostro de Dios en el sufrimiento y había salido transformado. Volvió a unirse a los Carmelitas Descalzos, y con la ayuda de Santa Teresa, la reforma siguió creciendo. Nuevos conventos fueron fundados, y su mensaje, de amor puro y entrega total a Dios, se extendió por toda España. Pero Juan no solo predicaba con palabras, sino con su vida. Se dice que, a pesar de todo lo que había sufrido, nunca dejó de sonreír. Un testigo afirmó: cuando el padre Juan hablaba, parecía que su alma estaba en otro mundo. Su voz era suave, pero cada palabra llegaba al corazón como un rayo de luz. Y es que Juan había comprendido el mayor de los secretos espirituales. No hay mayor gloria que amar a Dios
incluso en la oscuridad. Escribió algunas de sus obras más sublimes en estos años, incluyendo el célebre poema de La noche oscura, del alma, y Cántico espiritual. Sus palabras eran el reflejo de un alma que había bebido del amor divino en su forma más pura. En uno de sus escritos, dejó plasmado su aprendizaje: el alma que quiere llegar a la unión con Dios debe olvidar todo, incluso el deseo de consuelo, porque solo cuando se vacía de sí misma, Dios la llena completamente. Pero la vida de Juan aún tenía un último calvario por recorrer. A pesar del éxito de la Reforma, los conflictos dentro de la Orden Carmelita continuaban. Muchos seguían, viéndolo como una amenaza. E incluso dentro de los propios descalzos surgieron divisiones. Juan, agotado, fue destituido de su cargo y enviado a un convento alejado, donde pasó sus últimos años en el silencio y la humildad. Enfermo y debilitado, soportó su última prueba con la misma serenidad que lo había caracterizado toda su vida. Sus últimas palabras antes de morir fueron un reflejo de su entrega total. Voy a cantar el oficio en el cielo. En la madrugada del 14 de diciembre de 1591, Juan de la Cruz dejó este mundo. Su rostro estaba en paz, y quienes estaban presentes juraron que un resplandor celestial lo rodeaba en el momento de su muerte. Años después, fue canonizado y reconocido como doctor de la Iglesia, no solo por sus escritos místicos, sino por su ejemplo de amor, sacrificio y entrega total a Dios. La última prueba y el encuentro con Dios. El viento soplaba suavemente en la madrugada del 14 de diciembre de 1591. En un pequeño convento de Úbeda, en un rincón apartado de España, un hombre yacía en su lecho de muerte. Su cuerpo estaba consumido por la enfermedad, pero su espíritu ardía con una paz serena, como si estuviera viendo algo más allá de este mundo. Su nombre era Juan de la Cruz, y estaba a punto de completar el camino que había trazado con su vida. La unión total con Dios. Los últimos años habían sido duros. A pesar de haber sido el arquitecto de la Reforma Carmelita junto a Santa Teresa, había sido rechazado y humillado, incluso por algunos de sus propios hermanos. Las disputas internas dentro de la orden lo habían dejado aislado y sin apoyo. En lugar de recibir honor, fue enviado a conventos alejados, donde apenas se le daba importancia. Para muchos, parecía que su vida terminaba en el olvido. Pero Juan sabía algo que pocos comprendían. La verdadera gloria no estaba en los honores ni en el reconocimiento, sino en el amor puro a Dios, incluso en medio del sufrimiento. Y Dios tenía preparada para él una última prueba. A mediados de 1591, Juan cayó gravemente enfermo. Sus pies comenzaron a ulcerarse de una manera atroz. Cada paso era un tormento, cada movimiento, un suplicio. Las heridas se extendieron rápidamente, infectándose hasta el punto de que el dolor se volvió insoportable. Sus superiores, lejos de atenderlo con compasión, lo enviaron al convento de Úbeda, donde el prior lo recibió con frialdad. «Que vaya a la enfermería y no cause problemas», dijeron. Se le asignó una pequeña celda oscura, apenas ventilada. Los frailes le dieron los cuidados más básicos, pero sin el amor ni la dignidad que un hombre como Juan merecía. Sin embargo, él nunca se quejó. A uno de los frailes que lo atendían le dijo con una sonrisa: «No me entristezco por lo que me hacen los hombres, sino por lo poco que aman a Dios». Pasó semanas en agonía. Su carne estaba destruida, la fiebre lo consumía, y el dolor era insoportable. Pero en medio de su martirio, Juan irradiaba paz. Cantaba salmos, sonreía a quienes lo visitaban y hablaba con ternura a los frailes, incluso a aquellos que lo despreciaban. Una noche, un hermano se acercó y le preguntó: «Padre Juan, ¿cómo puede estar tan sereno en medio de tanto sufrimiento?». Él cerró los ojos y respondió: «Donde no hay amor, pon amor, y sacarás amor». Esa era la clave de su vida: transformar el dolor en amor, la injusticia en entrega, el abandono en unión con Dios. A medida que su muerte se acercaba, Juan comenzó a experimentar visiones místicas. Hablaba con Dios como si lo viera cara a cara.
En una de sus últimas noches, exclamó con una expresión de asombro en su rostro: «¡Oh, qué dulzura! ¡Oh, qué gloria! Jamás hubiera imaginado que Dios fuera tan hermoso». Los frailes que lo rodeaban sintieron un estremecimiento. No había duda. Juan ya no pertenecía a este mundo. Un día antes de morir, con la voz debilitada, pidió que le leyeran el Cantar de los Cantares. Mientras escuchaba los versos que hablaban del amor entre el alma y Dios, sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente, susurró: «Ya es hora». Era el momento de su última entrega. Cuando el 14 de diciembre llegó, la celda se llenó de una paz inexplicable. Aquellos que estaban con él juraron haber sentido una presencia celestial. Juan, con el rostro iluminado, miró hacia lo alto y susurró: «Voy a cantar el oficio en el cielo». Y con esas palabras, cerró los ojos y entregó su alma a Dios. En ese instante, un perfume inexplicable llenó la habitación. Los frailes se miraron unos a otros, sin entender lo que ocurría. El cuerpo de Juan, a pesar del sufrimiento que había soportado, parecía relajado y en paz, como si hubiera entrado en un sueño profundo y lleno de alegría. Uno de los testigos exclamó con los ojos llenos de lágrimas: «Dios lo ha recibido. Juan de la Cruz ha encontrado su luz eterna». El legado de un santo tras su muerte, su fama no hizo más que crecer. Sus escritos, nacidos del fuego del sufrimiento y la luz del amor divino, se convirtieron en obras inmortales. La noche oscura del alma, cántico espiritual, llama de amor viva. Todos estos textos son, hasta hoy, guías para quienes buscan la unión con Dios. Años después, su cuerpo fue exhumado y encontrado incorrupto, un signo de la santidad que había alcanzado. Fue beatificado en 1675 y canonizado en 1726. La Iglesia lo reconoció como Doctor de la Iglesia, un título reservado solo para aquellos cuyos escritos han transformado la espiritualidad cristiana. Pero más allá de los títulos, su legado sigue, vivo porque Juan nos enseñó que, incluso en la oscuridad más profunda, Dios está presente. Que el sufrimiento no es el final, sino el camino hacia la verdadera unión con el amor. Que no importa cuán solos estemos, cuán abandonados nos sintamos, siempre hay una luz esperando al final de la noche. La historia de San Juan de la Cruz no es solo la de un santo. Es la historia de cada uno de nosotros que hemos pasado por pruebas, que hemos sentido el abandono, que hemos dudado en la oscuridad. Y tú, en tu vida, ¿has experimentado alguna vez una noche oscura del alma? Déjame tu comentario y cuéntame cómo has encontrado la luz en los momentos más difíciles. Comparte este video con quienes necesiten esperanza, porque al final siempre hay una aurora después de la noche.